Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Espero que la semana los haya tratado de maravilla y que estén con las baterías recargadas para sumergirse conmigo, una vez más, en un mar de intrigas, amores prohibidos y giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Hoy, como ya adelantamos, vamos a profundizar en el universo fascinante y a veces turbulento de Amor Prohibido, desenterrando secretos aún más jugosos y explorando a fondo las dinámicas matrimoniales que, aunque en la ficción, nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas y las expectativas sociales. Antes de que nos lancemos al vacío de la pasión y la traición, permítanme recordarles que la suscripción es el combustible de este canal. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse y activen la campanita. De esta manera, serán los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos, cargados de drama, análisis y, por supuesto, mucho chismecito. Y no olviden que sus comentarios son el alma de este espacio. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué opinan sobre todo lo que compartimos. Así que al final del vídeo, déjenme sus impresiones. Ahora sí, preparen sus palomitas y ajusten sus cinturones porque nos vamos de lleno a Amor Prohibido. Esta serie, como ya saben, no es solo un drama romántico, es un fenómeno cultural que trascendió fronteras y se instaló en el corazón de millones de espectadores. Su impacto fue tal que redefinió los estándares de la televisión turca y abrió el camino para que otros dramas turcos conquistaran el mundo. La base de Amor Prohibido es una novela clásica turca, pero la adaptación televisiva le dio una nueva dimensión, un toque moderno y una intensidad emocional que cautivó al público. La historia nos presenta a Biter Cillagil, una mujer joven, deslumbrante y con una ambición que arde como el fuego. Tras la dolorosa pérdida de su padre, Biter se encuentra en una encrucijada. Su madre, Firdevs Ireoğlu, es una mujer de reputación cuestionable y con una gran habilidad para manipular a los hombres. Biter, cansada de la sombra de su madre y buscando una salida a su situación, decide casarse con Adnan Cillagil, un viudo adinerado y mucho mayor que ella. Adnan, un hombre honorable y de buen corazón, representa para Biter una oportunidad para asegurar su futuro y escapar de la influencia de su madre. A simple vista, el matrimonio parece una transacción, un acuerdo tácito donde Biter ofrece su juventud y belleza a cambio de estabilidad y seguridad económica. Pero como suele suceder en los dramas turcos, las apariencias engañan. La vida de Biter en la mansión Cillagil se vuelve rápidamente sofocante. Adnan, aunque la ama y la trata con respeto, es incapaz de satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. La diferencia de edad es una barrera insalvable, y Biter se siente cada vez más atrapada en un matrimonio que no le ofrece la pasión y la vitalidad que anhela. La chispa que enciende el fuego del drama es, por supuesto, Belul, el sobrino de Adnan. Belul es un joven apuesto, carismático y con una reputación de mujeriego. Vive en la mansión Cillagil bajo la protección de su tío, disfrutando de una vida despreocupada y llena de lujos. Desde el primer momento en que Biter y Belul se cruzan, la atracción es innegable, como una fuerza magnética que los atrae irresistiblemente. La relación entre Biter y Belul se convierte en un juego peligroso, una danza prohibida donde la pasión y el deseo se entrelazan con la culpa y la traición. Ambos saben que lo que sienten está mal, que están poniendo en riesgo la felicidad de Adnan y la estabilidad de la familia Cillagil. Pero la tentación es demasiado fuerte y sucumben a sus impulsos, iniciando una aventura clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. Amor Prohibido es mucho más que una historia de amorío. La serie explora temas profundos y complejos como la insatisfacción marital, la búsqueda de la identidad, la presión social y la hipocresía de la alta sociedad turca. Biter es un personaje complejo y contradictorio. Es una mujer hermosa y ambiciosa, pero también vulnerable y atormentada por su pasado. Busca desesperadamente el amor y la felicidad, pero sus elecciones la llevan por un camino de autodestrucción. Belul, por su parte, es un personaje egoísta y superficial. Se deja llevar por sus deseos sin pensar en las consecuencias. Su indecisión y su cobardía lo convierten en un personaje detestable, pero a la vez fascinante. Es el reflejo de una sociedad que valora la apariencia por encima de la sustancia. La mansión Cillagil es el escenario principal de la serie. Es un espacio lujoso y elegante, pero también un lugar opresivo donde se esconden secretos y se tejen intrigas. Los personajes se mueven en este laberinto de paredes altas y pasillos oscuros, atrapados en sus propias mentiras y deseos. Ahora bien, profundicemos en los secretos que Amor Prohibido revela sobre los matrimonios turcos, o mejor dicho, sobre los matrimonios en la ficción turca.
Es importante recordar que las series turcas, aunque se inspiran en la realidad, son productos de ficción y no representan necesariamente la totalidad de la experiencia matrimonial en Turquía. En las series turcas como en Amor Prohibido, vemos a menudo matrimonios que se basan en intereses económicos o en la búsqueda de estatus social. El amor, aunque deseable, no siempre es el factor determinante. Estos matrimonios por conveniencia pueden ser una fuente de infelicidad y frustración, especialmente para las mujeres, que a menudo se ven obligadas a sacrificar sus propios deseos y aspiraciones. La presión social para casarse y formar una familia es otro tema recurrente en las series turcas. Las mujeres, en particular, se enfrentan a fuertes expectativas familiares y sociales para contraer matrimonio a una edad temprana. Esta presión puede llevar a matrimonios apresurados y mal elegidos, donde las mujeres se sienten atrapadas y sin opciones. La infidelidad es un tema tabú pero presente en muchas series turcas. Las razones para la infidelidad son diversas: insatisfacción en el matrimonio, búsqueda de aventura, egoísmo, etc. La infidelidad siempre tiene consecuencias devastadoras, como la ruptura de la confianza, el dolor emocional y la desintegración de la familia. La influencia de las familias en los matrimonios es otro aspecto importante a considerar. Las familias a menudo tienen fuertes opiniones sobre con quién deben casarse sus hijos y cómo deben vivir sus vidas. Esta influencia puede ser positiva, brindando apoyo y estabilidad, pero también puede ser negativa, generando conflictos y tensiones. Pero no todo es drama y oscuridad en las series turcas. También hay historias de amor verdadero y matrimonios felices. Vemos parejas que se aman y se respetan mutuamente, que construyen una vida juntos basada en la confianza y la comunicación. Estas historias nos recuerdan que el amor verdadero sí existe y que el matrimonio puede ser una fuente de felicidad y realización. Volviendo a Amor Prohibido, la serie tuvo un impacto cultural enorme en Turquía y en otros países. Los personajes se convirtieron en iconos de la moda y el estilo, sus frases célebres se repitieron incansablemente y su trama generó debates apasionados. La serie también provocó controversia por su representación de la infidelidad y por su crítica a la hipocresía social. A pesar de la controversia, Amor Prohibido conectó con el público a un nivel emocional profundo. La serie exploró temas universales como el amor, la pasión, la traición y la redención. Su elenco talentoso, su dirección impecable y su banda sonora inolvidable contribuyeron a su éxito arrollador. El final de Amor Prohibido fue uno de los eventos televisivos más vistos en la historia de Turquía. Millones de personas se reunieron frente a sus televisores para presenciar el desenlace de la historia de Biter y Belul. El final fue trágico y conmovedor, dejando al público con un sabor agridulce y una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones. Biter, acorralada por su propia culpa y desesperación, toma una decisión irreversible que marca el destino de todos los personajes. Y bueno, mi gente bonita, después de este análisis profundo de Amor Prohibido, y de los secretos matrimoniales en la ficción turca, espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo. Recuerden que las series turcas son una forma de entretenimiento, pero también una ventana a otras culturas y a diferentes formas de entender las relaciones humanas. Para resumir, exploramos a fondo la trama de Amor Prohibido, destacando los personajes principales, sus motivaciones y sus conflictos. Analizamos cómo la serie revela algunos secretos matrimoniales comunes en la ficción turca, como los matrimonios por conveniencia, la presión social, la infidelidad y la influencia familiar. También señalamos que no todos los matrimonios son iguales y que existen historias de amor verdadero y felicidad en la vida real y en la televisión. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del drama turco. Me encantaría saber sus opiniones sobre Amor Prohibido, y sobre los temas que hemos tocado hoy. ¿Qué les pareció la serie? ¿Creen que refleja la realidad de los matrimonios turcos? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora, mi gente linda, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más drama, chismes y análisis esperando por ustedes. Hasta la próxima, mi gente bonita. Besos y abrazos virtuales. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros le ponemos el chisme.